del Espíritu Santo. Ella sea el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Hechos 2, 3. Hechos 2, 3, 4 al 5. Cuando usted lo tenga, decimos el fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos con voz audible. Y dice: y se les aparecieron, yo no oigo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Moraban, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en casa. Te pedimos, Señor, que tú dirijas nuestra mente y nuestro corazón. Señor, queremos aprender de ti. Danos esa sabiduría, Padre, que tanto la necesitamos. Oramos, Señor, en esta hora por mis hermanos que están acá, que tuvieron también el venir, el aprender, Señor. Este estudio es para aprender. Señor, gracias, gracias. Enséñanos cada día más. Bendice a los hermanos que están enfermos en casa. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas esa mano sanadora en sus cuerpos. A ti, Señor, la honra y a ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Al final de la prédica voy a dejar los 5 minutitos de cada jueves. ¿Amén? 5 minutitos de poder. Todos tenemos peticiones, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces al final oramos. El estudio bíblico anterior de la semana pasada, llegamos hasta qué versículo del capítulo 2. Está bien fácil. Si hemos leído el 3, así es. Ahora, y en ese momento, en el capítulo 2, vemos la promesa hecha realidad a los discípulos. ¿Sí o no? En el capítulo 1:8, Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces acá en el capítulo 2 vemos que se había cumplido esa promesa. Pero me llama mucho la atención cómo estas personas habían estado esperando la respuesta o la promesa que Dios había dado. La venida del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo fue en el Pentecostés, que es una fiesta, dijimos, judía, y que se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces, estas personas, Dios le dijo a sus apóstoles: esperen. Y saben que para este momento, 50 días después, ya no eran 12 personas nada más, sino que 120 personas. Y miren qué interesante, miren qué bonito. Y dice en el versículo 3: y se le aparecieron, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. A ver, voy a hacer unas preguntitas por acá, el que me quiera contestar. Para usted, ¿qué simboliza el fuego? ¿Qué representa? Purificación. ¿Qué más? Ardor, dolor. Un dolor. ¿Qué más? Luz. ¿Qué más? Castigo. Quema. Ajá. ¿Qué más? Mire, ¿alguien ha tenido la oportunidad de ver en las carreteras que sucede esto? Que cuando se queman ciertas hectáreas,
las llamas llegan tan alto. Y bueno, a mí me pasó, pasamos por ese lugar y esas llamas estaban altas, se sentía el calor, el vapor y la intensidad del color. Y uno dice, simboliza el fuego, fuerza. Cuesta apagar un fuego. Simboliza poder. Simboliza intensidad. ¿Qué más? Y el versículo, pero yo quiero que usted vea esto, y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿cómo? No era fuego, hermano, que quede claro, no era fuego, sino como fuego. Y yo le pregunté, ¿qué representa para usted el fuego? ¿Qué simboliza? Hermano, simboliza la presencia de Dios. Algunas personas dicen que se les aparecieron lenguas repartidas solamente a los apóstoles. Y en los 120 personas que estaban ahí, había mujeres y hombres. Entonces, no solamente fue a los apóstoles, sino que fue a todos. Y en el versículo 4 ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, se le apareció, dice en el 4, lo voy a leer, mejor terminamos el 3. Como de fuego, asentándose, dice, sobre cada uno de ellos. Entonces, lo que estaba haciendo Dios acá, eliminando cualquier confusión. La venida del Espíritu Santo venía a todos aquellos que habían creído en Cristo, hombres y mujeres. ¿Sabe que a veces se maneja esto como, dice, va a venir X persona y va a haber el bautismo del Espíritu Santo? ¿Han escuchado ustedes eso? Y uno dice, a mí no me han hablado de eso. Quizás yo he aceptado a Cristo, pero yo no he sido bautizada en el Espíritu Santo. Por muchos años yo creí que era, ¿qué es eso? ¿Y qué es? Y es porque a veces, hermano, uno lee, pero no se detiene a ver lo que realmente Dios está diciendo a cada uno de nosotros. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted abre el corazón para Cristo. Entra el Espíritu Santo, y ya se lo voy a mostrar por medio de un versículo. Entonces, usted es bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa el ser lleno del Espíritu Santo? Váyase a 1 Corintios capítulo 12, pero no me pierda la base bíblica, para que lo comprendamos un poquito mejor. Y dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Yo no lo he encontrado. ¿Lo quiero? Permítame. No, ahí déjalo. Se pone de pie, hermana, y usted me lo lee en lo que yo encuentro. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Gracias, hermana. Puede sentarse. Entonces dice que por un mismo Espíritu hemos sido, ¿qué dicen? Todos bautizados en un solo cuerpo, tanto judíos, dicen, o griegos, sean libres o esclavos.
es más que otros. Todos hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida si le hemos creído. Amén. Amén. Entonces, lo que estaba mostrando acá, o lo que está diciendo Pablo, que no es exclusividad solamente de unas personas el tener el Espíritu Santo. Como muchas veces le han dicho, ahí donde van, no, ahí no está el Espíritu Santo. No, pues, si está en mi corazón. ¿Amén? No, pues acá en este tabernáculo no está, está en mi corazón, porque yo soy el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, la presencia de Dios, le dije, no era exclusiva para unos pocos, sino para todos, y allá en Hechos lo vemos. Si Dios a estas 120 personas les había permitido ver las maravillas que Él había hecho, se les presentó, lo vimos por cuántos días a las personas después de la resurrección, no les voy a decir, por cuántos días estuvo apareciéndoseles. ¿Quién da menos? 40. Sí, por 40 días se les apareció. Entonces, ¿por qué cree usted que Él lo hizo? Si yo vengo, mire, el día de la cena, la hermana Jesús le gustó el pudín que hizo. ¿Ve? ¿Verdad que estaba rico? Entonces ella me iba diciendo, ¿y ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué? ¿Cuánto? Que ella aprendió. ¿Por qué cree que yo le enseñé? Usted me va a decir, porque usted necesitaba ayuda. ¿Ah? Porque ella necesita aprender. Entonces, para que ese aprendizaje ella lo ponga en práctica en su casita. Entonces, Jesús se les apareció a estas personas para que ellos fueran a contar lo que habían visto y lo que habían escuchado. Amén. Entonces, si Dios les había permitido ver estos actos maravillosos, si Jesús se les había aparecido después de la resurrección, si se les había permitido ver el regreso al cielo, estas señales debían de ser mostradas a aquellos que estaban lejos de Él. Ellos debían de ser testigos a aquellas personas que estaban lejos del poder transformador, lejos del poder sanador, lejos del poder salvador. Amén. De igual manera, hermano, nosotros somos testigos de las maravillas de Cristo por fe. Amén. Entonces, esa fe que usted ha recibido y que yo he recibido, somos los responsables de enseñar a alguien más. No te quedes con lo que te han enseñado, sino comparte con alguien más. Mira, hermana, yo aprendí esto, mire, léalo. Qué bonito. Y eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque nosotros somos los testigos del poder que Cristo nos ha dado por medio de la fe. Regrese al libro de Hechos. El libro de Hechos. Y la semana anterior vimos que se cumplieron ciertas cosas con la venida del Espíritu Santo. Uno, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Amén. Que si Jesús les había dicho, esperen ahí, porque va a venir un poder sobre sus vidas, la palabra de Dios se estaba cumpliendo en el capítulo 2. Entonces, 2, con la llegada del Espíritu Santo, Jesús le dijo, y me seréis testigos primeramente, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde fue derramado el Espíritu Santo? Exactamente. Y me seréis testigos en Jerusalén. Con la venida del Espíritu Santo sucedió algo más, le dije. Y fue que se establecía la iglesia de Cristo. También lo vimos la semana anterior.
Con la venida del Espíritu Santo, los primeros creyentes se estaban graduando de ser herederos del reino de Dios. Vea el versículo 2, el versículo 3. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando se refiere a la palabra lenguas, lo tenemos ahí, está por ahí, ¿verdad? Es que si mi hermana puede inglés, francés, italiano, ¿ven? La venida del Espíritu Santo hizo que las personas hablaran los idiomas de ellos. Miren qué interesante, sin saber nada de idioma. Y Dios puso en el corazón de estas personas y en la boca transmitir ese mensaje de acuerdo a la nacionalidad de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon un testimonio, me parece que la semana, hace unos 15 días. Y pues, yo viendo el tema que nos tocaba para esta semana, el joven dijo, yo quiero dar un testimonio. Y bueno, fíjese, el pastor le dice que yo puedo un poquito nada más de inglés, pero yo sentí en mi corazón escuchar una prédica en inglés con un pastor tal. Y la escuché y yo la entendí completamente. A mí me llamó la atención, ¿verdad? Y, amén, dijo el pastor, qué bueno. Pero fíjese, pastor, que también yo sentí en mi corazón escuchar una prédica en francés. Y puse la predicación en francés. Y sabe, pastor, la comprendí completamente. Entonces uno ya se pone más curioso, ¿qué más? Y dijo, pero no me quedé hasta ahí, sino que escuché una prédica en italiano. Y también la entendí. Y dijo otro idioma más. Usted puede poner esa cara, así ya la puse así, hermano. Y dice el joven, pero puse una prédica en otro idioma, que no recuerdo, fueron 4. Y completamente entendí lo que él decía. Y el pastor le dijo, amén. Y bueno, le dijo, me sorprendió más la respuesta, fíjese. Y le dijo, amén, le dijo, no le dijo amén, de verdad, le dijo. Y yo, que tantas prédicas he escuchado en inglés, para nada, me llamó la atención, hermano, porque iba de acuerdo a esto. ¿En su corazón está creerle al joven o no? Pero a mí me llamó la atención porque la misma manera que nos está mostrando acá, podemos decir nosotros, ¿y cómo estaban predicando en otro idioma sin haber estudiado? Uno se queda sorprendido. Porque lo que nos muestra acá, cuando dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, lo que nos está enseñando que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú puedes hacer grandes cosas para Él. Porque ese es el poder que Dios nos ha dado. Dice, si tuviéramos fe como un granito de, ¿qué le diría? Dice, mueve este monte, porque yo no puedo con esa montaña. Y nos imaginamos que es literal mover la montaña, cuando muchas veces la montaña es nuestro corazón, que está bien duro para creer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y mire, ¿por qué Dios le estaba mandando este poder? Dice el versículo 4. Yo quiero que usted lo lea. Y dice, y fueron, léalo por favor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
viene el hermano tal y él es el que sana. No. Usted y yo solo somos instrumentos del Señor. Y eso siempre debemos de tenerlo claro. Que quien hace las maravillas es Dios. Amén. Y nosotros no podemos quitar la gloria de Dios, porque dice la palabra que Dios no comparte la gloria con nadie. Que usted, Dios la usa, gloria a Dios. Pero el que sana es Cristo. Pero el que provee es Cristo. Pero el que da la respuesta es Cristo, siempre y en todo momento, hermano. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Uno, la palabra es que tanto nosotros le creemos a Dios. Dios estaba usando a estas personas para su honra y para su gloria. Y Dios le puede usar a usted. Es que solo la hermanita usa, no, usted también. Si dice que acá todos fueron llenos del Espíritu Santo, Dios no le ha dado a uno más que a otro. Dice en Corintios que hemos sido bautizados con un mismo espíritu, griegos, judíos, libres, esclavos. Amén. Entonces Dios no tiene acepción de personas. Él es para todos. Muchas veces nos dicen, mire, vamos a evangelizar. Ay, no. ¿Ven? Porque nos da temor. Yo pasé por ese temor, hermano, y yo sigo sintiendo el mismo temor. Amén. Pero quizás nosotros no tengamos las suficientes palabras humanamente, pero debemos de recordar que solamente somos instrumentos del Señor. Y cuando somos instrumentos, debemos de depender de Él. Cuando yo quiero decir, no, es a mi manera, es que no es a mi manera, hermano. Es lo que quiere Cristo, que se demuestre a las personas. Ahora, muchas veces nosotros nos preocupamos, es que tengo que ir a hablar con la fulanita, pero yo no sé qué le voy a decir. Si usted depende de Dios, no se preocupe porque Dios va a poner las palabras en su boca. Es que mire, hermana, yo tengo que hablar con mi hijo. Y mire, tiene un carácter. Si usted va dependiendo de Dios, va a ser diferente las cosas. Y fueron, dice el versículo, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Ahora, la pregunta es, ¿quién es para usted el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Sabe que hay personas que dicen que el Espíritu Santo solo es una sustancia? Otras dicen que es un gas que entra en las personas. Otras dicen que es un líquido. Error, hermano. Creemos en la Trinidad nosotros, los que estamos acá, ¿sí o no? Sí. Dígame por favor quiénes son. El Padre, el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, lo que usted tiene y lo que yo tengo es una persona en mi vida. Amén. El Espíritu Santo vino a morar desde el momento que usted abrió ese corazón para Él, vino a morar completamente y no por partes. Entonces, hermana, ¿a qué se refiere el ser llenos? Ya lo vamos a ver. No me pierda la base bíblica y váyase a San Juan 14, 16, 18. ¿Quién es el Espíritu Santo? Le pregunté a usted. San Juan 14, 16 al 18. Y dice: y yo, alguien lo tiene, es que la Biblia es nueva, y se me pega las páginas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para parte, dice. Dice así: yo rogaré al Padre y os daré parte del consolador. Dice así: otro consolador. Entonces, el creyente posee
vida que cambia todo. El Espíritu Santo cambió la vida de esas 120 personas en el día de Pentecostés, pero no solamente cambió la vida de ellos, sino que cambió la vida de 3,000 personas en ese día. Usted posee, no parte. Cuando le digan, tú no tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no lo tengo? Si yo he creído en Cristo, si lo he confesado que es mi Dios y mi Salvador. Y muchas veces creemos, pues no, pues mire, me dijeron esto o lo otro. Ay, por eso es que yo no salgo de esta. Mire, me siento mal. Mire, no puedo salir de esta. Hermano, usted no está sola. Cristo y el Consolador está con usted. Amén. Ahora, Pablo dice algo en Romanos 8:9. Y es donde nosotros podemos ver, ¿realmente tengo el Espíritu Santo en mi vida? Romanos 8:9 dice, si alguno mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero mire la segunda parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? no es de él. No es de él. Más claro no se puede, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no cree que Cristo fue su Salvador o es su Salvador, entonces no es de Cristo. Hermana, entonces, ¿a qué se refiere ser llenos? Hechos 2:4. Y fueron todos, no dice parte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El problema a veces con los cristianos es que sabemos que está el Espíritu Santo, pero no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No dejamos que el nuevo hombre controle mis decisiones. No dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe aún la manera de vestir. Hermana, ¿qué tiene que ver eso? Es todo, hermano. Y algo más, hermano. Y son las partes más importantes que vamos viendo. Debemos dejar que Dios, que el Espíritu Santo controle nuestra manera de hablar. Romanos 8:9 dice, mas si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y acá en el 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser la persona llena del Espíritu Santo? Es aquella, hermano, es aquella que se deja dominar por el Espíritu mismo, en la manera de hablar, en la manera de actuar y en la manera de ser. Amén. Sí. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque Pablo lo dijo y dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. ¿Por qué? Porque el poder transformador está en mi vida. Y si aún no lo tengo, no ha habido transformación en la vida del ser humano. No hay donde perderse, hermano. No hay donde perderse. Y el versículo nos lo muestra acá. ¿Cuántos problemas nos quitaríamos si dejáramos que ese poder transformador sea el que gobierne nuestra vida? ¿Cuántos? Si pusiésemos atención a aquello que nos dice, no lo hagas, ay, te lo voy a hacer. Y muchas veces, hermano, nos dejamos guiar más por nuestros impulsos que por lo que el Espíritu Santo nos dice.
¿Cuántos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón? ¿En su corazón? Amén. ¿Cuántos dejamos que el Espíritu Santo controle sus acciones? Los creyentes sí tienen el Espíritu Santo, pero no todos dejan que el Espíritu Santo los controle a ellos. Y esa es la diferencia. No es lo mismo, hermano, hablar en mis fuerzas que hablar en las fuerzas de Dios. Como no es lo mismo decir existe el miedo. ¿Cuántos sabemos que existe el miedo? Pero es diferente a sentir ese miedo. Amén. Entonces el Espíritu Santo está ahí en la vida de los creyentes, pero es diferente si usted lo deja actuar. Amén. ¿Por qué Dios nos ha dado ese poder? Porque dice en el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hacer cosas extraordinarias. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y tú dejas que Él controle, entonces las cosas son diferentes y hacen cosas inexplicables. Y dice, ¿y qué hice? ¿Y qué dije? Pero solamente si usted depende de la voluntad de Dios. Hoy estábamos hablando con la hermana Leti, fíjense, y estamos hablando de problemas, ¿verdad? Y sabe que muchas veces la depresión llega al cristiano porque hemos dejado más que controle nuestra carne y no el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo va a dejar el Espíritu Santo que entre en depresión cuando Él es el que nos da poder para afrontar cada día y cada cosa? Piénselo, piénselo. Y entramos muchas veces en depresión porque hemos dejado de hacer algo para Dios. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo un día le comentaba de él que cuando yo no oro, algo me sale mal. Y me ha pasado. Y se lo comparto porque en algún momento también a usted le ha pasado. Yo dije, ¿qué es esto? Muchas veces Dios nos habla a 3 de la mañana, uno abre los ojos y dice, pero si no tomé café demasiado, ¿y por qué estoy con los ojos abiertos? Y uno dice, no, pero me tengo que dormir. Y solo se da vuelta, agarra la almohada y se vuelve a dormir cuando es Dios que quiere hablar con nosotros. Y cabal, hermano, en el día algo me pasó. Y yo cabal recuerdo y digo, es esto. Descuidamos ciertas áreas que son importantes para nosotros. Descuidamos ciertas áreas como es leer la Biblia porque no tenemos tiempo. Cuando es Dios que nos quiere hablar, estamos cansados, Dios lo sabe. Amén. Pero Dios no se cansa de escuchar nuestra voz. Hermano, si usted va a hablar algo, si yo voy a hablar algo, debo de depender de Dios. Porque dice la palabra también que de la abundancia de la boca. Entonces, dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, así va a hablar la boca. ¿Con qué nos estamos alimentando? Con la palabra de Dios, con oración, con prédica, con alabanzas que nos llenen. ¿Con qué? Aquí dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Solo será para ellos en aquel tiempo? ¿O es hoy en día también? ¿Ven? Siguiente versículo, en el 5, ya casi terminamos. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, más, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Usted no está en este lugar sin un propósito. ¿A usted no le ha pasado algo hoy, o un mes atrás, o años atrás, sin un propósito?
Dios quiere hacer de usted cosas grandes, pero si usted se lo permite. Ese poder transformador vino a estas personas para que transmitiesen el mensaje de Cristo. Cristo llevó a tu vida, llevó a mi vida, para que de igual manera nosotros extendamos el reino de Él. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo lo voy a hacer si yo, mire, ya no puedo ir a ganar alma? Pero usted puede trabajar en el corazón de sus hijos, de su esposo, de la familia lejana. Amén. Y ese es un tipo de evangelismo, hermano. Usted puede hacerlo. El problema es que no lo hacemos. Porque nos da temor muchas veces hablarle a nuestra familia que hay alguien que puede transformar su vida. Es que no debe escuchar, hermano. Acá, estas personas estaban esperando la promesa de Cristo. ¿Qué está esperando usted? ¿Sigue esperando la promesa cuando Dios ya no la dio? Amén. Amén. Usted no diga, no puedo, yo no puedo en mi fuerza, hermana, pero yo lo voy a hacer. Eso es algo diferente. Muchas veces decimos, yo no estoy preparada. No, hermano, nadie está preparado. El que nos da la preparación es Cristo. Es siempre, es siempre, es siempre. Y me llama mucho la atención el versículo 4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Si usted es hijo de Dios, usted tiene ese poder en su corazón. Que el Señor me le bendiga. Amén. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado que no debemos de depender de nosotros mismos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Señor Jesús, gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias por ese poder transformador. Porque muchas veces nosotros lo hemos dejado a un lado. Cuando la palabra dice que tenemos un consolador que no duerme, está despierto, que está escuchando lo que usted escucha, que está viendo lo que usted hace, que sabe lo que usted piensa. Si usted no conoce de Cristo, Él quiere llegar a su vida. Él quiso llegar a su vida. Él quiso darle esa salud espiritual. Él quiso darle esa oportunidad de ser hijo o hija. No le digo que no van a venir problemas, dificultades, no. Pero tendrá alguien dentro de usted que le dará esas fuerzas. Dios mandó ese poder para sus discípulos y más adelante en otros capítulos lo vamos a ver, el por qué. Dios no te ha puesto en ese lugar sin armas. Dios ha puesto fuerza, valentía en ti. Tú debes echar mano de lo que Dios te ha dado y decir, yo estoy acá. Yo no voy a detener los propósitos de Dios. Señor, gracias. Tú conoces el corazón de esa persona que está viendo el mensaje, que lo ha escuchado. Así como el Espíritu Santo llegó a la vida de esas personas, hoy quiere llegar a tu vida. Le puedes dar una oportunidad que obre en ti. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y solamente cree. Dios no te pide más cosas, pide que tú le creas. Y si tú lo haces, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador,
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de Dios. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy, Señor Jesús, queremos poner en tus manos esas peticiones que hemos traído. Señor Jesús, te pedimos, Padre,